Hola, Buenas noches, profesor. buenas noches, ¿cómo estás? Son 6:30 y faltan bastantes, ¿no? Buenas, profe- Buenas noches, profesor. Buenas noches, Noris, ¿cómo estás? Bien, mal. Profesor, buenas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Medellín. Vamos a esperar un par de minutos más para que lleguen más, ¿ya? A ver, por ahora, dígame, ¿qué han aprendido la semana pasada? ¿Mm? A ver, cuénteme, ¿qué han aprendido la semana pasada? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Magali. Cuénteme, ¿qué les ha ido, qué han aprendido la semana pasada? Profesor de los conflictos sociales, Ya, ya, sí, de los conflictos, cómo sobrellevarlo, cómo llevarlo, ya. para que no llegue a la violencia. ¿Y han Eh, aprendido o no? sí, las ¿Sí? fases de los conflictos sociales. Ya, listo. Eh, Vamos a ver, dime, Yerly. Buenas noches. Hemos visto sobre los conflictos sociales, este, sobre el estado de los conflictos, los fases de los conflictos y también hemos visto sobre las características de los conflictos, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a retomar otra vez la lección porque la semana pasada hicimos de la semana, creo que el mes pasado, porque era la sesión 7, ¿no? Pero Ah, sí, profe, faltaba las 7 y ayer, digo, la clase anterior lo completó. sí, 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 sí. Me pareció medio raro que se haya cruzado, pero bueno, siempre pasan cosas así. Entonces, ahora vamos a encontrarnos con la identidad nacional, ¿ya? A ver, ay no, la identidad nacional está acá. Buenas noches. No, está bien, ha llegado tarde, pues no, pero pasa piola de tardanza. Buenas noches, profesor. Soy Luz. Buenas noches, ¿cómo Muy estás? tarde, muy tarde. Disculpe, disculpe. No, pero lo importante es que ha llegado, lo importante es que ha llegado. No, sí, siempre estoy en su clase, profesor. No me hago problemas. A ver, ¿ven bien eso, lo que sale ahí? Sí, profesor, sí se ve. Se ve, entonces dice la identidad nacional. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué les parece ese tema? ¿De qué creen que se trata? Profesor, buenas noches.
noches. Buenas noches, Diana. ¿Iba a hablar? Profesor, Dime, ¿se dime, trata dime. sobre nuestra identidad de nosotros mismos, peruanos? Claro. A ver, ¿qué es lo que ven ahí en el dibujo? Nuestro escudo, nuestra bandera. ¿Qué más? La huella dactilar. Claro, la huella dactilar. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos a ver la identidad peruana. ¿Mm? Vamos a ver, ¿ya? La identidad peruana. A ver. La identidad peruana, la peruanidad. Nosotros sentimos, pues, pasión por la patria, por el Perú, ¿no es cierto? Nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Nos identificamos con la comida, las vivencias, Señor de los Milagros, la Pachamanca, sí, o los Juanes. Ahí nos vamos identificando con esas costumbres, esas tradiciones, ¿no? Que han surgido a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Entonces, ese sentimiento que todo peruano tiene hacia su patria, ¿no es cierto? Es sentirse peruano, sentirse identificado con la patria. Eso es peruanidad, ¿no? Pero ¿cómo nos identificamos con la peruanidad, no? Nos identificamos con nuestra cultura, nuestras ganas de comer, nuestra gastronomía, nuestros antepasados históricos, Machu Picchu, Caral, el señor de Zipán, Huáscar, Atahualpa, Grau, Bolognesi, qué sé yo, todos esos peruanos que son nuestros antepasados, ¿no? Nuestro patrimonio cultural, nuestro medio natural. Imagínense quién tiene un Misti, quién tiene un río Amazonas, ¿no? ¿Quién tiene un lago como Titicaca, ¿no? Solamente Bolivia. Pero esa identidad pues, que nos identifica con nuestro medio cultural, natural del Perú, ¿ya? Entonces, hemos visto qué es la naturalidad, la peruanidad y qué es la identidad, ¿no? Ahora, razones por las que nos sentimos orgullosos del Perú, ¿no? Primero, por su gran riqueza de diversidad cultural, étnica y lingüística. Vamos a ver, porque vamos a estudiarlo eso, cómo tenemos gran diversidad étnica y lingüística. Hablamos todos los idiomas habidos y por haber acá en el Perú, ¿no? La gastronomía, la generosidad de la gente. Imagínense que van a un sitio y los tratan mal. Acá en el Perú no pasa eso, ¿no es cierto? Por sus antepasados, por su historia. Eso es el Perú. Ahora vamos a ver cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos, ¿ya? La peruanidad es el espíritu, pues, que todos los peruanos tenemos, por el cual nos sentimos orgullosos, orgullosas, ¿no? Y que de alguna manera nos mantiene unidos como peruanos. Por ejemplo, juega la selección, ¿no? La selección de fútbol, todos ahí, ¿no? Gritando, se abrazan. No sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo en Chile habían hecho una mofa, una burla de un indio, o no indio, sino un habitante de la selva, que le decían el Bora,
y que ahí lo tenían ahí burlándose, ¿no? Y todo el Perú se sintió ofendido con las palabras que había vertido el locutor, y defendieron a capa y espada a los peruanos, ¿no? O sea, hay momentos en que en el Perú sí nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, nos sentimos unidos, pero no en todo, pues, ¿no? Bueno sería que todos y en todo momento se sintieran unidos por sus lazos, ¿no? Y que eso hace grande y rica nuestra tierra, ¿no? Ahora, ¿y cómo demuestro el sentimiento de peruanidad? Primero, hay que sentirse orgullosos, orgullosas de todo lo que yo tengo a mi alrededor, ¿no? De su riqueza, su fauna y su flora. ¿Ustedes saben cuánta cantidad de animales y de plantas tenemos en el Perú? Es inmensa, es creo la quinta región del mundo que tiene tal cantidad de animales. Respetando y servir con dignidad a la patria, ¿no? Desde los que hacen servicio militar, los que cumplen su deber con la patria en el ejército, la marina, la aviación, pero también los médicos, los doctores, los abogados, los profesores, ¿no? Los ingenieros, los albañiles, los canillitas, toda la gente de esta tierra sirve con dignidad a su patria desde su punto de labor. Desde ahí, de lo que sea, pero van cumpliendo con la patria, haciendo grande, desde lo más pequeño que parezca, que no lo valoramos, desde el que barre. Eso hace grande a la patria. Valorando los símbolos, ¿no? Que estamos en las fiestas patrias, cantando el himno nacional con fuerza, con energía, no que recién cuando salimos del Perú, ¿no? Añorando la patria, con lágrimas en los ojos nos ponemos a cantar el himno de la patria. Y acá en el Perú, nada. Y hay peruanos, ¿sabes? Que viven en Japón, en China, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, o en Chile nomás. Escuchan el himno nacional y se ponen, ¡ay! Y eso pues los hace peruanos, pero cuando están en el Perú ni se acuerdan, no lo cantan. En el colegio, por ejemplo, ¿quién canta el himno nacional? ¿No? O entre dientes que canta. Así que ahí los fundamentos de la sociedad peruana. Miren, primero, dignidad, ¿ya? Sentimiento de pertenencia, que va a ser digno de ser peruano. Riqueza multiétnica y pluricultural, que tenemos bastante, ¿ya? La riqueza natural, Huascarán, Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios, Trujillo, Chiclayo, todas las regiones del Perú tienen una riqueza inmensa, ¿no? La historia nacional. Ahí en historia nacional tenemos pues infinidad de hechos que hacen grande a la patria, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las tradiciones, las costumbres que tenemos en el Perú. Esas costumbres, esas tradiciones que
Todos lo hacen, ¿ah? Todos lo hacen, ¿no? Algunas cosas que en cada departamento, en cada región la tienen ahí como su costumbre, sus tradiciones, y que los demás no lo quieren hacer. Eso es lo que todavía no hacemos nada por el Perú. A ver, cuénteme, ¿qué tienen ustedes que contarme al respecto? A ver. Levanten la mano, pues. ¿Nadie? ¿Nadie se siente orgullosa de ser peruano? Todos nos sentimos orgullosos, profesor. Todos nos sentimos orgullosos. Pero a ver, desde su punto de donde están, a ver, de donde están. Porque yo sé, ustedes son de diferentes sitios, ¿no? Y el patriotismo lo tienen diferente. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace años estuve en Tacna en un evento y nos tocó estar el 30 de agosto, no, el 29 de agosto, creo que es, cuando se celebraba la firma de la reincorporación de Tacna a la patria. Y un sentimiento de peronidad inmenso. Lo que sentían ellos transmitían a la patria de una manera increíble a todos los peruanos, ¿ah? Que nosotros nos sentíamos, estos sí son patriotas de verdad. Era increíble la forma como querían a la patria, cómo sentían a la patria. No sé, a ver, en sus sitios, cómo son, a ver, cómo hace la peruanidad en sus sitios. Profesor, aquí en la... Ay, no, su manito. Que habla mi compañera, Yanila. Y a ver, Yanali. Profesor, compañeras, buenas noches. Bueno, sobre el tema, yo lo que quería aportar es que ciertamente lo que usted nos dice, que acá en el Perú pues no nos importa, ¿no? Pero hace poquito salió la película de los Transformers que fue grabada en Cusco. Entonces nosotros al ver en el TikTok los videitos cortos de cómo estaban recién en los cines, cómo uno se siente feliz, profesor, de ver cómo nuestra cultura va llegando más allá. Entonces, y cómo los peruanos van comentando de diferentes partes del mundo y ahí recién ponen, ese es mi Perú, ¿no? Lo cual acá no lo valoramos. Es muy cierto lo que usted nos dice. Gracias. Magali. Buenas noches, compañeras, con todos. Profesor, lo que estaba preguntando es cómo demostramos nosotros en el lugar donde que vivimos. Esa es la pregunta. Sí. Ya. Bueno, yo hace como 5 años he vivido en Lima, ¿no? Y o sea, veo la gran diferencia. Acá yo estoy viviendo en Pucallpa hace 5 años, ¿no? Y veo cómo en las comunidades más al fondo, cómo ellos salen a desfilar todos, hasta los padres de familia, los profesores, todos, y cómo cantan el himno nacional. Sí. Bueno, eso yo me doy cuenta, ¿no? De que cómo valoran más pues acá en provincia. Acá en Lima no. No es tanto, ¿no? No sí, es tanto. No, de verdad, más es en provincias. Y otra cosa también, profesor, yo tengo 2 hermanas que han viajado a Italia, ¿no? Por motivo de trabajo. Ya. Y recién allá, ellas como lloran, así como dice usted. Qué lindo es nuestro Perú, cómo extraño. Cuando escucha el himno nacional o cuando ve las danzas típicas, lloran, profesor. Porque dicen, o una novela, las noticias, se ve el barrio. Sí, eso es verdad, profesor. Y debemos valorar más, ¿no? Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo acá en mi parte, para Fiestas Patrias estamos haciendo danzas típicas. Y ya pues, vamos a salir así a desfilar, así. Ya estamos coordinando. Pero la danza típica, está bien, enseñan la danza típica, que bailen, que tengan su identidad, pero díganle de dónde proviene, cómo es, qué es lo que quiere decir,
que se las graben por lo menos, ¿no? Que hagan alguna costumbre de la ciudad o del pueblo donde es la danza, entonces eso lo va a identificar como peruanos, ¿ya? Sí, profesor, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Describirlo, ¿no? Hacerle su historia. Cómo Porque las empezó. danzas, sí, las danzas las hacen, no, ya bailan y dicen peronidad, no, eso no es peronidad, pues. Peronidad es que, por ejemplo, van a bailar, sí, van a compartir, por ejemplo, en el día de la danza o o algún día, ¿no? Una comida del pueblo para que vea cómo es la comida, qué es lo que le dice la danza, bueno, yo no sé, pero hay que hacer que vivan una vivencia de lo que es la danza, ¿no? Más Entonces, completo ahí sería, sí profesor. podemos, Sí, claro, completo, ¿no? ahí Gracias sí por el podemos decir, están haciendo peruanidad. Eso es lo que yo he dicho en alguna parte, en un proyecto que hice para el instituto precisamente, de estas cosas, porque nos falta todavía. Muchos creemos de que hacemos peruanidad de que baile, ¿no? Y no es, pues no es, ¿ya? Ahora sí, la identidad peruana. Primero, cuando hablamos de identidad peruana, nos tenemos que identificar con nuestra identidad individual, ¿ya? Y nuestra historia colectiva. Si no hacemos eso, nuestra historia individual y nuestra historia colectiva, no puede haber identidad peruana, ¿ya? Una identidad con nuestro pasado ancestral y las tradiciones culturales, que son parte inseparable de la peruanidad. Ahí podríamos estar uniendo nuestra historia individual con la historia del Perú, con su pasado ancestral. Con su pasado ancestral, digo, desde tiempos de, no sé, de Pacaicasa, que es el primer hombre que han encontrado en el Perú, desde ese momento, hace 20.000 años, ¿no? Cuando pasan y ya tienen otras culturas como las galgadas, ¿no? Chivateros, Caral, Cotosh, ¿no? Y ahí ya van formándose, ¿no? Y desde ese momento, cuando vemos de que esas culturas han tenido una manera de hacer las cosas y vivir las cosas, y nosotros las hacemos iguales. Entonces, ¿desde cuándo hemos empezado a hacer eso? Desde esos tiempos. Entonces, hay que ver que la cultura, la identidad cultural, tiene que ver con nuestra historia individual, pero también como una historia del pasado ancestral y de las culturales que ha tenido nuestra patria, ¿no? Miren, el ser peruano en la diáspora, ¿saben lo que es la diáspora? ¿Ah? No, profesor. No. ¿Alguien tiene ahí una idea de lo que es la diáspora? Ya. Miren, diáspora es el peruano que ha salido al extranjero, ¿ya? Que está en otra patria, ¿ya? Está en la diáspora, no está en el Perú, ¿ya? Entonces, en ese irse a la diáspora, ¿no? Adquiere pues una dimensión simbólica, un proceso de transculturación, ¿ya? Él va a ir a esos lugares llevando su cultura, porque el peruano es así, a donde va lleva su cultura, y todos los extranjeros, cuando vienen al Perú, traen su cultura acá, ¿ya? Pero ellos hacen un proceso de transculturación y hacen que la cultura peruana sea conocida y también la cultura donde están es absorbida por ellos, ¿ya? Entonces,
ahí hay una transculturación, una transfusión de culturas en esa persona que está en la diáspora, ¿ya? Donde ahí el peruano redefine el concepto de peruanidad y se identifica y reincorporan la tradición cultural como un elemento de nostalgia colectiva. Ay, ¿cómo estará mi Perú? Ah, no, cuando ahí salía la procesión del Señor de los Milagros o la Virgen de no sé qué tanto, ¿no? Toda la gente salía y se juntaba. Ahí ellos comienzan a hacer comentarios de esas cosas, ¿no? Y los extranjeros, porque a ellos se los cuentan, ¿no? Se quedan admirados de cómo ellos van contando su cultura, ¿cierto? Y ese elemento de nostalgia, ¿no? Se trata de incorporar lo andino, lo afroperuano, las tradiciones religiosas, la colonia, la gastronomía peruana, como símbolo de la peruanidad colectiva, la tradición africana, la tradición china cantonesa, como la tradición española o la tradición occidental. Todo eso va mezclado, pero con un sentimiento de peruanidad. Por eso que la identidad peruana es muy aceptada y redefinida con otras culturas. El peruano donde va, ¿no? Siempre se identifica como peruano, desde su rostro. Me contaba mi cuñada que vive en Francia, ¿no? Que ella caminaba por París y decía, ese es peruano. Y le preguntaban, y era peruano. Y, oye, ¿y tú cómo sabes? No, es que, no sé, el peruano es peruano, pues, ¿no? Sí, entonces, y eso es lo que los identifica a los peruanos. ¿Ya? No vayan a pensar de que, no, ha tenido suerte de decir, no, ella identificó a los peruanos como son, mírenme los peruanos, que están, ¿no? Entonces, la revalorización de las tradiciones culturales retroalimentan la construcción de la peruanidad, ¿no? En una identidad, pues, de la diáspora, ¿ya? Y eso se visualiza en los estereotipos, ¿ya? Donde el ser indio, ser cholo, blanco, negro, mestizo, son estereotipos propios de la sociedad peruana. Son estereotipos de la sociedad peruana. Nada más. Porque eso está acá. El indio, el cholo, el blanco, el negro o el mestizo son peruanos donde sea. Son peruanos donde sea. Lo identifican. Le estoy diciendo, ¿ya? No es que lo hayan visto, no es cholo, no ha dicho. Es peruano, es peruano. ¿Ya? O sea, eres peruano. Y lo saben. O sea, el peruano tiene una forma de su fisonomía que entre todos lo identifican como peruano. O sea, el decir cholo, blanco, negro, indio, serrano, mestizo, ¿no? Son estereotipos que solamente tiene la sociedad peruana, ¿no? Y ¿sabe qué? Eso se convierte en una etiqueta de la peruanidad, ¿no? La peruanidad como entidad colectiva se revaloriza y se convierte en nosotros, lo peruano. Nada más que eso, lo peruano. ¿Qué tienen que decirme? A ver. ¿Nadie, nada? A ver, Yandalín. Profesor, esto es lo que nos falta bastante a nosotros los peruanos. Por ejemplo, hay muchos videos de unas personas que entre peruanos le dicen cholo, lo marginan, ¿no? Porque tienen un poco de dinero y supuestamente se creen los superiores. Imagínense que todos somos cholos. ¿Por qué nos decimos eso entre peruanos?
El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Exacto, profesor. Eso decía Ricardo Palma. Y por decir que no tiene de cholo, tiene de serrano. No, de que no tiene de indio, tiene de negro. El que no tiene de inga, tiene de mandinga, decía, ¿no? Y ahí ser cholo, ser indio, ser blanco, negro, mestizo o criollo, solamente lo hacen los peruanos, ¿ya? Porque en la diáspora todos son peruanos, ¿ya? Iba a hablar, Abraham, me parece. Abraham, ahí está Abraham. Te escucho, Abraham. Profesor, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, justamente al respecto también, ¿no? O sea, bastante discriminación en otras palabras, ¿no? O sea, cuando dicen serranos, cholos o negros, entonces, se ve también, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? O sea, eso, mayor parte, Sí. cuando van a la capital, entonces es lo que mayor parte, hay discriminaciones también, ¿no? O sea, entre peruanos también, ¿no? Entre nosotros mismos. Sí, pues a veces así algunos ya, o sea, se acostumbran, ¿no? Es un costumbre, ya, o sea, sería, ¿no? Así es. Eso sería, ¿no? Mi aporte de mi profesor. Gracias, Abraham, gracias. Míreme, acá la peronidad en la diáspora, dice acá, ¿ve? ¿Ya? Hacen un desfile en otros países. Mira, acá está en Nueva York. O sea, ahí los peruanos se identifican como peruanos. ¿A quién lo identifican como cholo? Todos son cholos, mírame. Esa es la cara de peruano. Ahí están, todas son las caras de peruano. Los extranjeros son diferentes, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, esa es lo que nos identifica a todos los peruanos, pues, ¿ya? Ahora. Así es, profesor, y eso es lo malo, ¿no? Que indigna, en verdad, porque nosotros como peruanos nos discriminamos a nosotros mismos, porque en realidad somos seres humanos y venimos de un montón de razas. Y Así es, lamentablemente nosotros mismos nos discriminamos a las personas, siendo peruanos. Sí, pues, sí. Y como dijo una compañera, por un poquito de dinero, peor, ya nos discriminan. Eso es lo peor, eso es lo peor, Eso es lo peor. A ver, mira, cuando hablamos de la peruanidad, de la identidad cultural peruana o de la identidad étnica peruana, ha sido muy conflictivo en la historia del Perú. Siempre ha sido un problema esto de hablar de la identidad peruana, la peruanidad, de decir que se unan todos, ¿no? Pero siempre ha sido pues un problema álgido. Desde la independencia, ya saben ustedes, ¿no? Una de las características constantes del pensamiento y los proyectos políticos peruanos fue la negación del pasado y de las tradiciones del Perú. Eso es verdad, ¿verdad? Lo hemos visto, lo hemos estudiado, ya que mientras acá estaban los blancos, los criollos, gobernando en el Perú, ¿no? Siempre negaban a lo peruano. Lo dejaba marginado a un pasado, a unas tradiciones, ¿no? Nada más como eso. Pero no les daban el valor necesario que el peruano estaba buscando, ¿no? El Perú, como una nación multiétnica, en vistas a instaurar un nuevo modelo de sociedad, se ha visto precisada de sostener el incario que resume la historia del antiguo Perú. Sin esa tradición, sin ese pensamiento, difícilmente vamos a identificar a los peruanos. Difícilmente. Porque cuando ayer me parece, me estaban diciendo, Nieto, ¿no? Cómo México, si es todo para México, ¿no? Ellos primero revalorizan México.
México está por delante de todos. Y es que, les decía, el mexicano se identifica con México, quiere a México por una razón muy simple. Cuando son pequeñitos, son niños, a los mexicanos los llevan a los museos, los llevan a Chichén Itzá, a las obras de arte de la cultura mexicana, ancestrales, y les dice, eso ha hecho tu abuelo. Eso ha hecho el papá de tu papá. Entonces, ese niño crece con un sentimiento de que todas esas cosas del pasado han sido hechos por sus abuelos. Y ellos lo creen. Ellos lo creen. Entonces, cuando ya son grandes, ven cualquier obra de arte o cualquier monumento arquitectónico y dice, eso lo han hecho mis abuelos. Entonces, ahí les crece un sentimiento de identidad que difícilmente se lo pueden borrar las personas. No pueden hacer nada contra lo que es México, ¿ya? Ahora, la identidad interculturalidad en los procesos migratorios, ¿no? Porque en los procesos migratorios hay una identidad y una interculturalidad, porque van cada uno con su cultura a intercambiar la cultura con el pueblo al que van. Hemos visto, han venido los venezolanos, ¿no? Han venido los colombianos y dejando hablando sus dejos, esas cosas. Ya algunos se nos quedó algunas palabras, por ejemplo, la arepa, ¿no? O algunos gestos que ellos hacen, pero ahora ellos están hablando como peruanos, ¿no? Entonces, hay un mestizaje en esas identidades culturales, ¿no? Entonces, para una mejor comprensión de la interculturalidad, se refiere a la relación entre culturas, ¿no? Pero de una forma que sea respetuosa, ¿no? Porque si no es respetuosa, no puede haber un intercambio cultural, ¿no? Donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, porque nadie puede favorecer en todo momento la interacción o convivencia entre las culturas. Si las culturas quieren convivir, quieren estar bien, entonces tienen que estar de igual condición. Y acá han sido así, porque si los venezolanos venían con la cabeza agacha, ¿no? Y a asimilar la cultura peruana nada más, estaban mal. Y la cultura la han traído ellos, y han sido respetuosos y han respetado las formas peruanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los inmigrantes peruanos que residen en el exterior comparten experiencias migratorias, ¿sabes? Fiestas culturales, los platos gastronómicos, que otorgan identidad con otras culturas que comparten la misma lengua castellana en su diversidad lingüística del castellano. Por eso es que se producen también en la cultura pues anglosajona, ¿no? Inglaterra con Estados Unidos o la alemana, ¿ya? Y otras culturas de diversas lenguas. Es interesante cómo se expone en este proceso de interculturalidad y se produce en el exterior, donde se comparte las experiencias interculturales. Se transforman las formas la forma de vestir, la forma de ser. Y ahí están pues con todo un proceso que es lo más variado. Y en la música, las artes, y la música, y
las letras, la comida, ¿no? Esa es una de las percepciones sensoriales y visuales que tenemos en la música, por ejemplo. ¿Quién no conoce a Irma Suma, a Chabuca Grande, a Gianmarco, ¿no? Peruanos que han llevado su cultura, su arte, su música por todas partes del mundo, ¿no? La Vaca, ¿no? También, que es embajadora del Perú en las Naciones Unidas, ¿no? Y es profesora, estudió en la Universidad de La Cantuta, ¿ya? En el arte, ¿quién no conoce a Plácido Domingo, ¿no? Un cantante peruano que, Flores, ¿no? Ha ido mostrando su arte por toda Europa, ¿no? Juan Diego Flores, un tenor peruano que en todas partes está, pues, ¿no? ¿Ya? Y la literatura, ¿quién no ha leído a Mario Vargas Llosa, ¿no? A Jorge Basadre, a Linca García de la Vega, no sé, pues César Vallejo, Abraham Valdelomar, que son peruanos que han trascendido en esa cultura, ¿no? En ese renacer de la cultura peruana, ¿no? Ahora, las recientes ferias y eventos de gastronomía son clara evidencia de la convivencia intercultural. Tanto en el extranjero como acá en el Perú, ya no se hacen las cosas con solamente ingredientes peruanos, ¿no? También con ingredientes extranjeros. Salvo que hacen, pues, por ejemplo, el restaurante central, que es el mejor restaurante del mundo, ¿no? Y que se ha ganado el premio a ser el mejor restaurante del mundo. Del mundo, o sea, le ha ganado en gastronomía a todo el mundo. Y es que te inventan la comida. Han tenido un nuevo concepto de la comida. Y te la inventan en el rato que te lo hacen. O sea, y esa es la cosa que hace la peruanidad. Eso lo hace el peruano, ¿no? Y que comen comida peruana, sí, comen comida peruana porque todo lo hacen con ingredientes peruanos. Porque ahora los otros restaurantes tienen un ingrediente extranjero. Ya no es. Ahora, en las relaciones culturales o interculturales se establece una relación basada, pues, en el respeto, la diversidad cultural y el enriquecimiento mutuo, porque los dos se van a enriquecer. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, pero se resuelve mediante respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación, la sinergia, ¿no? Donde los dos van a entablar una comunicación, ¿no? Y esa, pues, es lo que hace, se hace en la diáspora, ¿no? Miren esto, el Señor de los Milagros, ¿no? Ahora, el Señor de los Milagros está en Estados Unidos, está en Francia, está en Japón, está en Italia. En todas partes del mundo está el Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, la interculturalidad se sujeta a variables como la diversidad y definición del concepto cultura, ¿no? Obstáculos comunicativos como la lengua, la política, poco integrados en los estados, jerarquizaciones sociales marcadas, sistemas económicos, exclusionistas. Es importante remarcar, la interculturalidad no está suscrita a un ámbito local, regional, porque trasciende las fronteras, ¿ya? Cada inmigrante trae consigo su cultura y sus exigencias migratorias regionales del país que es de origen, ¿no? Y ahí tienes, pues, cómo los peruanos han hecho lo posible por
dejar su cultura en otros países. Ya no, antes venían acá al Perú, ahora en sus países lo reciben al Señor de los Milagros. Y tienen pues una experiencia increíble todos esos grupos humanos extranjeros del Señor de los Milagros. Estas experiencias se expresan en recuerdos simbólicos y nostálgicos y están cargados de una cultura ancestral, ¿no? Cuando los peruanos se imponen por su cultura, por las cosas que hacen, por el bien de la humanidad, van a ver ustedes que bien lo pueden hacer en cualquier país del mundo. Una clara experiencia está el Señor de los Milagros. Yo tengo un amigo, se llama José Medina, que hace muchos años se fue a España y él era cargador del Señor de los Milagros. Y cuando se venía para cargarlo, hasta que un día dijo, no, ¿por qué mejor el Señor de los Milagros no va para allá? Y así lo hicieron. Pidieron acá que le hagan una santa, que los hagan, ¿no?, una réplica del Señor de los Milagros, y ahora está en España. Y él se siente orgulloso de lo que ha hecho con el Señor de los Milagros, porque es una tradición que tienen los peruanos, que no se va a ir así nomás de los peruanos. El Señor de los Milagros es muy peruano, ¿no? Ahora, cuando hablamos de enfrentamientos, ¿no?, y enfrentamientos de las culturas que surgieron como violencia social, pero también a la inversa. Cuanto mayor es la violencia social, mayor es la contraviolencia represiva del Estado. La desigualdad sentida y la creencia subjetiva de la justicia fue como uno de los factores determinantes de la violencia política en el Perú, al grado de desarrollo socioeconómico. Los acontecimientos acaecidos en Bagua, lo que les digo, ¿no?, que dieron pues vuelta al mundo, ¿no? La respuesta pues, de los inmigrantes peruanos fue respecto a la inmigrante cultural. ¿Cómo es posible de que los habitantes de Bagua, ¿no?, que se levantaran precisamente en el puente, ¿no?, y han muerto varios, pero hicieron pues valer su respeto a su cultura? La identidad intercultural es el proceso de compartir experiencia con otras culturas en este proceso que incorporan pues, los aspectos positivos y los no positivos de la cultura de identidad madre. Ahí hay todo un proceso en que se realiza la convivencia cultural. Sabemos que la globalización, como un fenómeno mundial, en todas partes, que ha servido pues, como motor de la movilidad cultural a niveles globalizadores. Nosotros sabemos que estamos acá en el Perú, pero rápidamente podemos saber las noticias de lo que pasa en China, en Japón, en Cuba, en Rusia, en Alemania, en Italia, en Japón. Nosotros, en los países del mundo, nosotros nos enteramos rápido. Entonces, y así también como vuelan las noticias, vuelan también las costumbres, vuelan también los movimientos del arte. Vemos acá cómo hay peruanos que se identifican con la cultura japonesa, la coreana, ¿no?, la hindú. Hay peruanos que se visten a la usanza de ellos. Y no han estado nunca allá, pero por la cultura que ha venido
por la globalización, han intercambiado esas costumbres y se las han puesto. Y ellos pues son unos coreanos, unos hindú más, o japoneses, qué sé yo, norteamericanos que agarran esas costumbres como estereotipos que son propios de otros países, pero lo agarran acá en el Perú. O sea, el Internet y los medios de comunicación han servido de comunicadores de intercambios culturales, donde acá ya no necesitan irse a otro país para tener las costumbres ellos mismos, ¿no? Ahora, la tradición indígena del antiguo mundo andino, como la tradición española y occidentales, son partes inseparables de la peruanidad. Nosotros sabemos de que tanto los peruanos como lo español se han fusionado, han hecho un mestizaje y han hecho una nueva cultura. Por eso es que acá en el Perú no nos identificamos muchas veces. Pero en este contexto se pone en juego expectativas que tiene el migrante peruano sobre la sociedad escogida. Por ejemplo, los Estados Unidos, moviéndole las personas de un sentido nuevo del contexto social, en la reconstrucción del concepto de peruanidad e identidad en la diáspora, se presenta en las redes de identidades posibles y virtuales, pues, ¿no? Acá vemos cómo los peruanos llevan sus culturas, llevan sus tradiciones, y cómo tienen algo de europeo, ¿no? Llegan a Estados Unidos y hacen de su cultura lo que quieren. Por ejemplo, los diversos grupos de género de música producen pues múltiples efectos y retroalimentan las construcciones de identidad de la diáspora peruana, ¿ya? Estas expresiones reflejan la identidad de las asociaciones culturales, ¿no? Étnico-culturales, las organizaciones deportivas también, organizaciones culturales, grupos de folclore, músico-áfrica peruana, organizaciones religiosas, asociaciones departamentales, regionales, asociaciones de solidaridad y asistenciales, crean identidades fluidas, múltiples, profundamente apoyadas, tanto en la sociedad como en el origen de destino, ¿no? Por ejemplo, en el Perú han enviado o han ido muchas veces grupos afroperuanos con guitarra, con cajón, tocando ahí su música, bailando, danzando, ¿no? Que han sido pues bien recibidas en los países extranjeros donde han ido. Esos peruanos han sido pues el boom en esos países. O cuando el fútbol va a otros países, ¿no? Siempre deja historia, siempre dejan algo que aprender, ¿no? Los países los recepcionan bien, ¿ya? O cuando van por asociaciones de solidaridad y crean grupos asistenciales, por ejemplo, cuando hubo un terremoto en México, ¿no? Van peruanos y se confunden con ellos para tratar de rescatar a las víctimas, ¿no? Acá le he traído una línea de tiempo de la música peruana, desde la prehistoria hasta la chicha contemporánea, ¿no? ¿Ya? La música prehispánica, ¿no? Que eran las que danzaban acá los incas, ¿no? Y que tenían toda la gama
de la música peruana de ahora, ¿no? La música colonial, que ya fue una mezcla de España con el Perú, y que vienen todas esas danzas del Perú profundo, ¿no? Y la música republicana ya es sofisticada, ya tiene cambios con la música de la colonia, pero se sigue bailando como una parte cultural. Pero en la época republicana ya tienen pues otras notas musicales, ¿ya? Donde se estaba quebrando el ritmo peruano. Y en el siglo XX, ¿no? Cuando tienes pues Felipe Pingo Alba, tienes los peruanos que cantaban el vals criollo, la marinera, ¿no? Entonces ya esa música ha cambiado bastante ese tiempo, y ahora la música contemporánea, ¿no? Que tiene pues en la chicha, en el folk peruano, todo un destino, un acontecimiento muy grande, ¿no? Y que tiene todavía sus seguidores en el Perú, ¿no? Ahora, el espíritu del hombre peruano, modelado más por el arte y la religiosidad, ha dado lugar a una gran creatividad que se manifiesta en infinidad de ritmos y rituales, ¿ya? Tenemos más de 3.000 fiestas populares, más de 3.000 fiestas populares, ¿ya? Un poco más de 1.500 géneros musicales e infinidad de oficios artesanales confirman al Perú como uno de los países más variados en folclore en el mundo. O sea, el Perú es el que tiene más folclore que todo el mundo. ¿Ya? Ahora, con estas experiencias, los peruanos se nutren de las profundas raíces para proyectar una alianza inmemorial con la naturaleza y expandir a través del ritmo y colores su compromiso con la vida. Hoy en ella se mezclan pues, los sonidos de instrumentos de viento y percusión que provienen de tiempos pre-incas, como los de más reciente creación, como las tradiciones, la marinera, el huayno, los ritmos más modernos como el criollo y últimamente la chicha, ¿no? Ya les he dicho esto, que le estuve con la línea de tiempo, esa que les puse, ¿no? Y ahora, la diáspora peruana redefine pues los conceptos de peruanidad e identidad y reincorporan la tradición cultural de la diáspora como un elemento de nostalgia e identidad colectiva, incorporando lo andino, lo afroperuano, las tradiciones de la colonia, la gastronomía, como símbolo de perenidad colectiva. Miren esto, ¿no? Todas estas tradiciones que tenemos acá son las que se están mezclando con las tradiciones del mundo, ¿no? Ahora, el resultado, una excepcional diversidad marcada por la confrontación y el encuentro de múltiples tradiciones culturales. Por lo tanto, en este concepto de peruanidad, un cruce individuo, grupo, sociedad, por un lado, y la historia peruana de la historia social por el otro, los individuos, los grupos y las culturas tienen un conflicto de identidad. Hay una identidad peruana y varía de identidades colectivas, ¿no? Entonces, no hay un solo nosotros, sino varios. Y ahí está el problema. ¿Mm? Porque no son excluyentes, sino supuestos en la unicidad de la persona. Por eso les digo, ¿no?
los individuos tienen un conflicto de identidad, ¿ya? Porque si los peruanos todos pensaran en un nosotros, no sería difícil de hablar de peruanidad. Pero como son varios nosotros y que son excluyentes, ¿no? Y que no son excluyentes, mejor dicho, ¿no? Hay varios nosotros que no son excluyentes, sino supuestos en la unicidad de la persona. Entonces, ahí está el problema de los peruanos, ¿ya? Ahora, la representación de lo peruano se articula en las tradiciones entre el país de entrada y el país de origen, ¿ya? Esto se visualiza claramente en el estereotipo, ¿no es cierto? Porque ser indio, ser cholo, ser blanco, negro, mestizo, son estereotipos propios de la identidad peruana, ¿no es cierto? Y que hace que los peruanos se identifiquen con su cultura propia de los estereotipos y que no hacen un nosotros. Y eso pues es lo que más nos preocupa a los peruanos, ¿no? Porque la peruanidad es una identidad imaginaria, ¿no? Simbólica, y se presenta como una red de identidades posibles y virtuales. ¿Trasciende los límites nacionales extendiéndose simbólicamente en un proceso de transculturación? Sí. La peruanidad se redefine en su dimensión social y está marcada por la historia colectiva y sujeta de un intercambio permanente. Acá tenemos pues una cantidad de manifestaciones de la identidad peruana. Ahora, transcultural e interculturalidad, una dimensión simbólica. Le decía que ser peruano en la diáspora requiere dimensiones simbólicas y nostalgia de un proceso de transculturación e interculturalidad transmigracional. Lo que quiere decir que si nosotros o yo me voy a cualquier país, a la diáspora, ¿no? Voy a adquirir dimensiones simbólicas y nostálgicas, porque en ese proceso de transculturación, mientras yo como peruano anhelo por momentos o constantemente a mi patria, queriendo aprender la cultura del país donde estoy, en un proceso de transculturación, en un proceso de interculturalidad transmigracional, porque yo estoy migrando, va a ser mucho más difícil para mí como peruano asimilar esas costumbres. Porque tengo tantas culturas que a veces, como no nos identificamos con ninguna, no somos nadie. O somos de todo, ¿no? La interculturalidad transmigracional se produce en la convivencia con otras culturas. Si yo no convivo, no me inserto en la cultura de ese país, voy a estar mal, diferente a la costumbre del pueblo, ¿no? Porque las experiencias que intercambia con el país de origen, del país de origen, ese receptor. Mi país de origen es el Perú. El receptor es, por ejemplo, Colombia. Entonces,
la diáspora peruana redefine el concepto de peruanidad, identidad e reincorporan la tradición cultural con un elemento de nostalgia e identidad colectiva, incorporando lo andino, lo afroperuano y las tradiciones religiosas de la colonia. La tradición africana, la tradición china, cantonesa, como la tradición española y occidental, y la gastronomía peruana como símbolo de peruanidad colectiva. Ustedes saben que en esto de la, por ejemplo, de la mezcla de lo peruano con lo andino, han traído pues platos que son diferentes. Por ejemplo, el caucao, ¿no? Es una mezcla del afroperuano, ¿no? Con lo andino. La chanfainita, por ejemplo, ¿ya? El pan de yema. ¿No? ¿Usted sabe de qué salió el pan de yema? ¿Ah? ¿Es de maíz, profesor? A ver, le voy a decir la tradición del pan de yema, ¿ya? Resulta que hacían el puente que va al río Rímac, al Rímac, al distrito de Rímac, ya el puente Balcas ahora, que se llama. Y ese puente lo hicieron con claras de huevo. Ustedes saben que la clara de huevo es un pegamento muy, pero muy fuerte, ¿ya? Y que duran años. Y ahí lo hicieron para pegar las piedras, los ladrillos que han formado el puente, ¿ya? Y para eso necesitaron cantidad de claras de huevo, nada más, ¿no? Y las yemas, ¿para quién quedaban? La gente estaba cansada de comer yema, y entonces inventaron los afroperuanos hacer el pan de yema, y lo sacaron el pan de yema, ¿no? Ahí por ejemplo, la chanfainita, la tripita, el hígado, el anticucho, ¿no? que son de afroperuano, pero que son una mezcla de lo andino con lo peruano, que solamente acá nomás se hace eso, ¿ya? En otras partes no hay anticucho, en otras partes no hay cacao, en otras partes no hay champainita, ¿no? Esos son propios del Perú, ¿no? Y la china cantonesa, por ejemplo, usted comió un arroz chaufa, pero el arroz chaufa en China no existe, en Japón no existe. El arroz chaufa es peruano nada más, ¿no? O sea, esa es la tradición pues, de los peruanos, ¿no? O, por ejemplo, la sopa seca, ¿no? que lo comemos tan rico que lo han inventado en Chincha, pues, ¿no? Entonces, esa tradición peruana en la cultura gastronómica, ¿no? Y que le da un símbolo de peruanidad, porque se mezclan todas las culturas, todas las tradiciones, todas las etnias para hacer una sola cosa, la comida peruana, la gastronomía. Entonces, ahí han tenido pues su aporte, estas etnias, estas culturas de diversas rincones de la tierra, ¿no? Y han venido al Perú para hacer pues lo que conocemos nosotros como Perú. A ver, ahora sí, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Ah? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Adela, ¿cómo estás? Bien, profesor. Bueno, profesor, hoy día nos habló, ¿no? Acerca del intercambio, diría yo, de las culturas, ¿no?
tradiciones, costumbres, lo que es vestimenta, platos típicos, religiones, ¿cómo se llama eso? Arte, música. El arte, la música, la danza, el baile, todo eso, ¿no, profesor? Nuestras costumbres, por ejemplo, como dice usted, ¿no? Cuando... ¿Qué pasó? ¿Te cortaron? Se me está yendo, profesor. Adela. En otras regiones, ¿no? Digamos, tienen diferentes costumbres, ¿no? Y cuando uno va a vivir a Sigue. A ver. Rosemary, ¿vas a hablar? Ya, a ver. Zaida. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, las costumbres del Perú son muy hermosas, con diferentes formas, con diferentes estilos, diferentes costumbres, pero son muy bonitas. También es los platos típicos, las costumbres patronales, los matrimonios. En Huancayo, cómo se casan, en Cusco, en Puno. Imagínate, hay veces nosotros viviendo acá y ellos a lo grande, con grandes orquestas. Y creo que también es como dicen, ese es su momento que ellos se recuerdan, ¿no? Cuando te casas para una sola vez también, ¿no? Y las fiestas, en lo que es fiestas patronales, los platos típicos, que son varios, y esos días nomás ellos comen esos platos típicos, no todos Y los pues, días comen. claro. Y las danzas, ¿no? Son muy bonitas yo por ejemplo soy de allá al sur de Cusco. Mi papá bailó para el señor Coyorite 25 años. Ah, Y ahora, sí, y ahora mis hermanos siguen bailando. Todos mis hermanos que son varones, 3, siguen bailando diferentes danzas, porque hay varias danzas. Yo a veces bailo acá también con mi hija, lo ojalá igual le gusta. Entonces son, a pesar que estoy acá en Lima, lo hacen acá de Chinchero Virgen Natividad y lo bailamos allá en Coyique, Comas. Ah. Es en septiembre. Entonces son, las danzas son muy bonitas y ahí y esa costumbre acá en Lima también a nosotros nos une los que vivimos acá, residimos acá en Lima, porque ese es el día que nos encontramos prácticamente una vez al año con todos los paisanos. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y porque a veces cada uno tiene su familia y visitarse, viven de acá en Villa María, no tantos lugares viven. Pero este día van y nos encontramos, o sea, las costumbres nos unen también, profesor. Claro. Sí, y los matrimonios, yo me acuerdo antiguamente también, ahora claro, ha cambiado, todavía ahí en algunas partes sigue, pero yo me acuerdo en una vez, yo no me acuerdo cuántos años tendría, pero la costumbre era en mi pueblo que yo tenía unos tíos, siempre allá nos decimos tíos, tías. Nunca decimos señora o señora, siempre es tíos, tías. Así no se hace tu familia, tío, buenos días. Y cuando son tu familia, papá, mamá, siempre. Así no son tus papás, siempre papá, mamá. Entonces, los tíos tenían 3 hijas. Y un tío tenía 2 hijos. Y uno de sus hijos ya era mayor, porque antiguamente te casabas cuando eras mayor de edad, pues, ¿no? No era como ahora que de chibolo y ya están ya, ¿no? Y uno de los tíos, sus hijos de mi tío quería comprometerse, ya había visto, ¿no?
por digamos de la vecina más arriba. Entonces la costumbre antigua era que el chico iba con la comida, con chancho, lechón mayormente, con caja de cerveza a su casa de las chicas, ¿no? Y tomaban, y cuando después de que tomaban ya conversaban todo, y la costumbre era el que las chicas salían a correr al cerro y el chico, el que atrapaba de cualquier de sus pueblos, ese era su esposa. Así. Eso era su esposa, no, no es que que ahora como digamos deciden, ¿no? O conviven rápido, no, esa era su esposa. Entonces las chicas corrían lo que podían y bueno, y él pues si no lo lograba, que no le gustaba atrapar y lo logró atrapar a la que por ahí, eso era su esposa y eso era digamos para siempre, ¿no? Y esas costumbres son bonitas. O sea, a la vez son bonitas porque ayer, antiguamente eran sanas, ¿no? Te hablo de aquellos años. Yo hoy tengo 36 años, pero son bien bonitas y también pero el peruano somos tenemos muchos problemas, muchas dificultades acá en Perú, muchas cosas por querer hacer, nosotros también mejorar como personas, pero creo que siempre hemos sido unidos. En las buenas y en las malas, los peruanos siempre hemos sido unidos a pesar de nuestra dificultad, de nuestra falta de ignorancia un poco, pero siempre hemos sido de que apoyar al otro vecino quien está o a la otra vecina o a la otra persona que está pasando mal, siempre. Y entonces, y de eso se tratan los peruanos, ¿no? Y es muy bonito ser peruano, sentirse orgulloso de donde naciste tú. Gracias, profesor. Qué bonitas palabras, qué bonitas palabras. ¿No vive el Perú entonces? ¿Alguien más va a decir algo? Ya se acabó el tiempo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Yo, profesor, voy a terminar todo. ¿Puedo, profe? Sí. Bueno, no sé en qué me quedé, profesor, pero a veces dan miedo, ¿no? Las costumbres antiguas, como estaba contando la compañera. Sí, profesor, cada pueblo tiene su costumbre, ¿no? Y cada país también tiene su costumbre, ¿no? Justamente en mi pueblo también, igual yo chiquita, pues veía, ¿no? Casi similar, pero la cosa es que era, si se antojaba el varón, iban, ¿no? Igualito, ¿no? Iban a su casa con todo, a hacerle tomar, y la cosa es que la diferencia es que a la chica y al chico lo encerraban en un cuarto, profesor. Así quiera le guste o no le guste. O sea, esa era la costumbre de... Sí, profesor. Y da miedo eso. Sí. ¿Dónde? Por Apurímac, profesor. Ah, mira. En un pueblo lejano, profesor. Muy lejano. Yo veía eso, profesor. ¿Y tú estás casado así? No, profesor, no. Yo estaba chiquita, profesor, y veía a las señoritas, a mi vecina, ¿no? Eso fue la última que vi, porque de ahí desapareció ya, profesor. Se había antojado de otro lugar todavía un señor que no le conocía la chica. Chibola nomás, profesor, le vendía chibola nomás a su mamá, no sé por qué. ¿Y cuántos años tendría la chica? 15, 16 años por ahí nomás, y era un señor mayor ya, su novio, ¿no? Supuestamente su novio. Y empezaron a tomar con sus padrinos, habían traído sus padrinos y a la chica le metieron, profesor, y atrás al señor y ya lo encerraron pues allá. Ya saben, no sé qué habrá pasado, pero después ya se juntaron, tuvieron hijitos ya, profesor. Mira. Y bueno, ese ha sido costumbres antiguos, ¿no, profesor? Felizmente ha cambiado y ahora uno puede elegir, ¿no? Imagínese, profesor, con uno que no te guste y estar ahí. Ah, mala suerte, pues, ¿no? Bueno. Profesor, digamos, sí, eso pasaba, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, la otra persona era humilde y la otra persona era hacendado. Entonces, para que sus papás, me imagino, en su ignorancia, pensando en que su hija ya no pase la humildad, digamos, la economía, con el hacendado que tenía terrenos, animales, y lo hacían así. Para que me entiendan, ¿no? Ese a veces el pensamiento, ¿no? La ignorancia a veces hacían daño, ¿no? Mira. Bueno,
Muy bonito. Sigue pasando. Mira, ve, dice que sigue pasando, dice Aide. Debe de ser. Bueno, la otra semana voy a tener un trabajo para ustedes porque ya va a acabar el ciclo y van a presentar su proyecto, ¿ah? ¿Ya? Dime, Ludwig. Profesor, buenas noches. ¿Cuál es el proyecto? Ustedes tienen un proyecto, han hecho, ¿no es cierto? Integrador. ¿De qué, profesor? ¿No hicieron un proyecto? La foto, profesor, nos tomamos. Claro. Ahora van a hacer con rúbrica, ¿ya? Ya la otra semana les doy. Por plataforma, profesor. No creo que... No, profesor. No, profesor, por la clase nomás, porque plataforma yo no puedo entrar, profesor. Ya, me van a pasar a mi WhatsApp, ¿ya? Listo. Profesor, una preguntita más. WhatsApp, Había un libro para... Había un libro para leer que dejó un nombre, Sangría, algo así, profesor, se me fue, profesor. No tenía plata para comprarme, recién voy a comprarme, profesor, ya estoy trabajando ya. ¿Qué libro es? No sé, algo pasó como casi un mes ya creo, profesor, más ya. ¿Las venas abiertas de América Latina? Era otro, profesor. Pero esa también dejó, profe. No sé, Ciencia y Tecnología Andina. No, profe, algo de sangre, algo así, habló. La sangre. Sangre. Voy a ver, ¿ya? Y Ya, le voy a profesor. decir. Listo. Chao, chicas, nos vemos. Profe, del Sí. proyecto, vuélvenos a explicar, por favor, y a su WhatsApp, díctenos, por favor. No, en mi WhatsApp es 959-160-673. Esos tienen todos mis números. La otra semana les doy la rúbrica y el proyecto, ¿ya? Se los doy. O sea, ahora estoy diciendo más que... Ya, profesor, chao, hasta la próxima, profesor. Hasta la otra semana. Nos vemos, Ya, chicas. gracias, profesor. Nos vemos, profe. Chao, profesor. Chao, Joaquín. Chao, ¡Feliz día chao. del maestro! Ah, ¿verdad? Gracias, profesor. Sí. Feliz día, profesor, que lo pase bonito. Ya, gracias. Chao. Ustedes también, porque ustedes van a... profesor. Ustedes también. Chao. Chao, profesor, cuídate.